Las manos de Sarah temblaban mientras agarraba su tarjeta de embarque, con lágrimas corriendo por su rostro en medio del aeropuerto internacional de Dallas. La puerta de embarque estaba casi vacía. La mayoría de los pasajeros ya habían subido al vuelo con destino a Chicago. Ella no dejaba de mirar hacia la entrada, con la esperanza de que Dean saliera corriendo por esas puertas, le explicara todo y le dijera que todo había sido un malentendido, pero él no iba a venir. 3 horas antes, su marido desde hacía 2 años la había dejado en la acera con nada más que un frío beso en la mejilla y unas palabras que aún resonaban en su mente. Este matrimonio fue un error, Sarah. No perteneces a mi mundo. Lo que Dean no sabía era que ella guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Un secreto que había descubierto esa misma mañana, al mirar las 2 líneas rosas de una prueba de embarazo escondida en su bolso. Estaba embarazada de él y ahora estaba a punto de desaparecer de su vida para siempre. Mientras la última llamada de embarque resonaba en la terminal, Sarah echó una última mirada a la vida que dejaba atrás. No tenía ni idea de que, en solo unas horas, el avión en el que estaba a punto de embarcar se estrellaría contra el mundo de Dean de una forma que lo destrozaría por completo. Bienvenidos a Mafia y Romance. Si esta historia ya os ha llegado al corazón, dejad un comentario diciéndonos desde dónde la estáis viendo. Y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo lo es todo para nosotros y nos ayuda a ofrecerte más historias emotivas como esta. Sarah siempre había sabido que no encajaba en el mundo de Dean, lleno de trajes de poder, SUV negros y conversaciones en voz baja que se detenían en cuanto ella entraba en una habitación. Ella era una maestra de jardín de infancia de un pequeño pueblo a las afueras de Dallas, y él era el hombre más temido de Texas. Aunque solo descubrió el alcance total de su influencia después de casarse, su apasionado romance había comenzado cuando su coche se averió frente a uno de sus negocios legítimos, un restaurante de lujo en el centro de Dallas. Dean estaba allí para una reunión cuando la vio a través de la ventana, llamando frenéticamente a una grúa bajo la lluvia. Algo en su sonrisa genuina y en la forma en que agradeció al mecánico le llamó la atención. Durante 6 meses la cortejó como un caballero, sin revelar nunca el lado más oscuro de su imperio. Ella se enamoró de su naturaleza protectora, su inteligencia y la forma en que la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Cuando él le pidió matrimonio, ella aceptó sin dudarlo. Pero el matrimonio había hecho que la realidad se derrumbara. La seguridad constante, la forma en que la gente le temía, las llamadas telefónicas a todas horas que le hacían apretar la mandíbula con una violencia apenas controlada. Sarah había intentado adaptarse para ser la esposa que él necesitaba, pero siempre se había sentido como si se estuviera ahogando en un mundo que no entendía. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Dean había estado en su estudio desde el amanecer, ocupándose de lo que él llamaba asuntos de negocios. Sarah había estado en el baño principal, sintiéndose mareada por tercer día consecutivo, cuando decidió hacerse la prueba de embarazo que había comprado en secreto la semana anterior. 2 líneas rosas, positivo. Se había quedado mirando la prueba durante 10 minutos, con el corazón acelerado por una mezcla de alegría y terror. Un bebé, su bebé. Había imaginado contárselo a Dean, ver su rostro iluminarse de felicidad, planear juntos la habitación del bebé. Pero cuando salió del baño con la prueba escondida en el bolso, se encontró a Dean esperándola con una maleta y una expresión más fría que nunca. «Haz las maletas», le dijo sin preámbulos. «Te vas». «¿Qué, Dean? No lo entiendo. Te he reservado un vuelo a Chicago. Tu hermana vive allí, ¿no? Puedes quedarte con ella». El mundo de Sarah se había tambaleado. «¿Me estás echando?» «Te estoy liberando». Su voz había estado carente de emoción, pero ella había captado un destello de algo en sus ojos oscuros, quizás dolor o arrepentimiento. «Este matrimonio fue un error. No perteneces a mi mundo, y fui egoísta al pensar que podrías hacerlo. Pero te amo», había susurrado, llevando instintivamente la mano a su vientre a un plano. «El amor no es suficiente». Él se dio la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos. «El coche estará aquí en una hora». Ahora
Sentada en el avión mientras éste rodaba por la pista, Sarah apoyó la cara contra la pequeña ventanilla y vio cómo Dallas desaparecía bajo sus pies. Se llevó la mano al vientre, donde crecía su hijo, e hizo una promesa en silencio. Te protegeré, susurró, aunque tu padre no nos quiera. Lo que Sarah no sabía era que, en ese mismo momento, Dean estaba en su oficina mirando una carta amenazadora que había llegado esa mañana. La familia Torino, sus mayores rivales, había descubierto su punto débil: ella. La carta era explícita. Matarían a Sarah para hacerle daño, y tenían los recursos para hacerlo. Enviarla lejos era la única forma de mantenerla a salvo, aunque eso lo destruyera a él en el proceso. 3 semanas después de la partida de Sarah, Dean se había convencido de que había tomado la decisión correcta. Se dedicó al trabajo con una eficiencia despiadada, ampliando su territorio y eliminando amenazas con fría precisión. Sus hombres nunca lo habían visto tan concentrado, tan peligroso. Pero a altas horas de la noche, solo en la mansión que se sentía imposiblemente vacía sin su risa, se sorprendía a sí mismo buscando su teléfono para llamarla. Borró su número para evitar debilitarse, pero lo había memorizado hacía mucho tiempo. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Dean revisaba los informes de seguridad en su oficina. La voz de su asistente temblaba cuando habló por el intercomunicador. Señor, hay alguien de la aerolínea en la línea 1. Dicen que es urgente. Dean frunció el ceño y aceptó la llamada. Soy Dean Moretti. Señor Moretti, soy la capitana Jennifer Walsh de American Airlines. Le llamo en relación con el vuelo 447 de Dallas a Chicago, que despegó hace 3 semanas. La sangre de Dean se heló. El vuelo de Sarah. ¿Qué pasa? Señor, hemos estado intentando localizar a los contactos de emergencia de varios pasajeros. Hubo un incidente durante el vuelo, una fuerte turbulencia que provocó varios heridos. Una de nuestras pasajeras, Sarah Moretti, fue trasladada al Hospital General de Chicago tras el aterrizaje. El teléfono se le resbaló a Dean de la mano y cayó ruidosamente sobre su escritorio. Sarah estaba herida. Sarah estaba sola en un hospital y él la había enviado allí. Señor Moretti, ¿está ahí? Dean agarró el teléfono con manos temblorosas. Está bien. ¿Cómo de grave es su lesión? No tengo esos detalles, señor. Tendrá que ponerse en contacto directamente con el hospital. Puedo darle la información. Dean ya estaba buscando sus llaves antes de que la mujer terminara de hablar. Envíeme un mensaje con toda la información. Voy para allá. En menos de una hora, el jet privado de Dean estaba en el aire, volando a toda velocidad hacia Chicago. Llamó al hospital varias veces durante el vuelo, pero solo daban información a los familiares, y al parecer Sarah había indicado a su hermana como contacto de emergencia, no a él. No se le escapó la ironía de la situación. La había alejado para protegerla, y aún así, había resultado herida. Peor aún, había resultado herida y estaba sola, sin nadie que la quisiera de verdad a su lado. Cuando Dean irrumpió por las puertas del Hospital General de Chicago, era un hombre poseído. Su habitual compostura había desaparecido por completo cuando se acercó al mostrador de información. Sarah Moretti, dijo con voz temblorosa. Soy su marido. La anciana voluntaria buscó la información y le indicó que fuera a la tercera planta. El corazón de Dean latía con fuerza mientras subía en el ascensor. Por su mente pasaban diferentes escenarios. ¿Y si estaba gravemente herida? ¿Y si se negaba a verlo? ¿Y si había seguido adelante? ¿Y si se había dado cuenta de que estaba mejor sin él? Habitación 314. Dean se quedó fuera de la puerta durante un largo rato, reuniendo valor. A través de la pequeña ventana, pudo ver a Sarah tumbada en la cama del hospital, con el brazo en cabestrillo y una venda en la frente. Parecía pequeña y frágil contra las sábanas blancas, pero estaba despierta. Hablaba en voz baja con una mujer que Dean reconoció como su hermana, Emma. Respirando hondo, Dean llamó suavemente a la puerta y la abrió. Ambas mujeres levantaron la vista, y la expresión del rostro de Sarah casi lo hizo caer de rodillas. La conmoción, el dolor, la esperanza y la ira se sucedieron rápidamente en su rostro. Dean. Su voz era apenas un susurro. Emma se levantó de inmediato, con el rostro endurecido por la furia protectora.
¿Qué haces aquí? Pero Dean solo tenía ojos para Sarah. Vine en cuanto me enteré. ¿Estás bien? ¿Estás muy herida? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Por un momento, Dean pensó que ella le pediría que se marchara. En cambio, hizo algo que lo sorprendió. Empezó a reír, aunque sonaba más como un sollozo. «Ahora te importa», dijo con la voz quebrada. «¿Ahora quieres saber si estoy bien?» Dean se acercó. Apretó los puños a los lados para evitar tocarla. «Sarah, tú me echaste», continuó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me dijiste que no pertenecía a tu mundo, que nuestro matrimonio era un error, y ahora estás aquí porque me lesioné en un avión». «Nunca dejé de preocuparme», dijo Dean con rudeza. «Nunca dejé de amarte». Emma hizo un sonido de disgusto. «Entonces, ¿por qué la abandonaste en el aeropuerto como si no fuera nada?» Dean apretó la mandíbula, pero mantuvo la mirada fija en Sarah, porque intentaba protegerla. «¿Protegerme de qué?», exigió Sarah. Dean miró a Emma y luego volvió a mirar a Sarah. «De mi mundo, de la gente que te haría daño para llegar a mí. Esa decisión no te correspondía a ti», dijo Sarah, alzando la voz. «Soy tu esposa. Debería haber tenido voz y voto en esa decisión». «Tienes razón», admitió Dean, sintiendo que las palabras le salían del pecho. «Me equivoqué. Fui un cobarde y me equivoqué». La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco de Sarah. Dean podía ver la batalla interna que se libraba en su rostro, el amor que aún sentía por él luchando con el dolor que él le había causado. Finalmente Emma carraspeó. «Voy a por café», dijo con tono significativo. «Sarah, estaré fuera si me necesitas». Después de que Emma se marchara, Dean se acercó a la cama de Sarah. Se le partió el corazón al ver cómo ella se tensaba ligeramente. «Cuéntame lo que pasó», le dijo en voz baja. «En el avión». Sarah apartó la mirada y se llevó la mano inconscientemente al estómago. «Hubo turbulencias fuertes. Me golpeé la cabeza cuando el avión descendió repentinamente y me torcí el brazo al caer. Los médicos dicen que me pondré bien, pero...» Se cayó y palideció. «¿Pero qué?». La voz de Dean era urgente. Sarah lo miró a los ojos y Dean vio algo en ellos que le cortó la respiración. Miedo, vulnerabilidad y algo más que no pudo identificar. «Dean», dijo en voz baja, «hay algo que tengo que contarte». El corazón de Sarah se aceleró al mirar a los ojos oscuros de Dean y ver en ellos la preocupación y el amor que él había intentado ocultar con tanto empeño cuando la había enviado lejos. El secreto que había guardado durante 3 semanas le quemaba en el pecho. «¿Qué pasa?», preguntó Dean, acercándose aún más a la cama. «Sarah, me estás asustando». Ella respiró temblorosamente, con la mano aún protectora sobre su vientre. «La mañana que me echaste antes de decirme que hiciera las maletas, descubrí algo». Dean frunció el ceño. «¿Qué tipo de algo?». «Llevaba varios días sintiéndome mal, así que me hice una prueba». La voz de Sarah era apenas un susurro. «Dean, estoy embarazada». El color desapareció del rostro de Dean tan rápidamente que Sarah pensó que se desmayaría. Agarró la barandilla de la cama del hospital con los nudillos blancos. «Embarazada», repitió, con la palabra atascada en la garganta. «Iba a decírtelo esa mañana, pero entonces tú...». La voz de Sarah se quebró. «Dijiste que nuestro matrimonio era un error, y me di cuenta de que no me querías, así que, ¿cómo ibas a querer a nuestro bebé?». Las piernas de Dean parecieron fallarle, y se dejó caer en la silla junto a la cama, con la cabeza entre las manos. «Dios mío, Sarah. Dios mío, ¿qué he hecho?». «La turbulencia en el avión», continuó Sarah, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tenía tanto miedo de perder al bebé. Los médicos de aquí me han hecho pruebas y todo parece estar bien. Pero durante esos minutos en los que el avión estaba cayendo, solo podía pensar en que nuestro hijo podría morir y tú ni siquiera sabrías que existía». Dean la miró, con los ojos húmedos por las lágrimas que no había derramado. «Te envié lejos para protegerte, y en cambio, envié lejos a mi esposa embarazada. Podría haberlos perdido a los dos». «Nos perdiste», dijo Sarah, con voz más firme ahora. «Elegiste perdernos». «No», Dean se puso de pie abruptamente
y comenzó a caminar por la pequeña habitación como un animal enjaulado. No, no lo entiendes. La familia Torino me envió una carta esa mañana. Amenazaron con matarte, Sara. Sabían de ti, sabían que eras mi debilidad y iban a utilizarte para destruirme. Sara lo miró fijamente. ¿Así que decidiste destruirme primero? Decidí salvarte la vida. La voz de Dean se elevó. Luego la bajó inmediatamente, mirando hacia la puerta. Pensé que si te ibas, si estabas a salvo y lejos de mí, no podrían hacerte daño. Pero no me lo dijiste, dijo Sara. No me diste a elegir. Simplemente me echaste como si no significara nada para ti. Dean dejó de dar vueltas y la miró, con una expresión de dolor en el rostro. ¿Que si significas todo para mí? Tú y ahora. Bajó la mirada hacia su vientre. Nuestro bebé. Eres todo mi mundo, Sara. Entonces, ¿por qué no confiaste en mí lo suficiente como para decirme la verdad? Dean se quedó callado durante un largo rato, y cuando habló, su voz era apenas audible. Porque me aterrorizaba que decidieras quedarte, y entonces tendría que ver cómo te mataban. Sara sintió que su ira se desvanecía ante su evidente angustia, pero se aferró a ella. Necesitaba mantenerse fuerte por ella misma y por su hijo. ¿De cuánto estás?, preguntó Dean de repente. De unas 6 semanas, respondió Sara. El bebé nacerá en primavera. Dean cerró los ojos y Sara pudo ver cómo calculaba, recordando que su última noche juntos, antes de que él la mandara lejos, había sido apasionada y desesperada, aunque ella no había entendido por qué en ese momento. Ahora se daba cuenta de que él se estaba despidiendo. Quiero volver a casa, dijo Sara de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma con sus palabras. Dean abrió los ojos de golpe. ¿Qué? Quiero volver a casa, Dean. Quiero luchar por nuestro matrimonio, por nuestra familia, pero no si vas a seguir tomando decisiones por mí como si fuera una niña. Sara, las amenazas siguen ahí, ¿no? Ella lo interrumpió. Ya sea en Chicago o en Dallas, si quieren hacerme daño, encontrarán la manera. Al menos en Dallas, te tendría a ti para protegerme en lugar de huir de ti. Dean la miró fijamente durante un largo momento, y Sara pudo ver la guerra que se libraba en su expresión, su deseo de tenerla cerca, luchando con su necesidad de protegerla. Si vuelves, dijo lentamente, todo cambiará. Tendré que aumentar la seguridad, limitar dónde puedes ir, a quién puedes ver. No será la vida que tenías antes. La vida que tenía antes era una mentira, dijo Sara con firmeza. Me mantuviste en la ignorancia sobre quién eras realmente, qué hacías realmente. Si vuelvo, quiero la verdad, toda la verdad. La verdad es fea, Sara. La verdad es peligrosa. La verdad es que te quiero, respondió Sara. Y tú me quieres y vamos a tener un hijo juntos. Todo lo demás lo resolveremos. Dean volvió a su lado de la cama y extendió la mano con cautela para tocar su mano ilesa. Cuando ella no se apartó, entrelazó sus dedos. Me he estado muriendo sin ti, admitió. Cada día, cada noche. Me repetía a mí mismo que estabas más segura sin mí, pero poco a poco me estaba volviendo loco. Entonces no me vuelvas a alejar, dijo Sara. Prométemelo, Dean. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Dean levantó sus manos entrelazadas y le dio un suave beso en los nudillos. Te lo prometo, dijo. Pero Sara, hay algo más que debes saber. El corazón de Sara dio un vuelco. ¿Qué? La razón por la que me enteré tan rápido de tu accidente, dijo Dean, con voz cargada de culpa. Te he estado vigilando. Contraté a un equipo de seguridad para que te vigilara en Chicago y se asegurara de que estuvieras a salvo. Sara lo miró fijamente. Me has estado espiando, protegiéndote, corrigió Dean. Fueron discretos y nunca interfirieron, pero necesitaba saber que estabas bien. Sara no sabía si enfadarse o sentirse conmovida. Así que sabías que trabajaba en esa pequeña escuela de aquí. Sabías que vivía en el diminuto apartamento de Emma. Dean asintió con aire avergonzado. Lo sabía todo, y me estaba matando verte intentar construir una vida sin mí. Entonces sabes que yo también he sido infeliz, dijo Sara en voz baja. Eso esperaba. Dean comenzó a hablar,
pero se detuvo. Esperaba que fueras más feliz sin mí. Nunca he sido más infeliz en mi vida, admitió Sarah. Lloré hasta quedarme dormida todas las noches durante 2 semanas. Emma estaba dispuesta a volar a Dallas y matarte ella misma. A pesar de todo, Dean esbozó una pequeña sonrisa. Me gusta tu hermana. Ahora mismo te odia. No la culpo. Sarah estudió su rostro y vio en él un arrepentimiento genuino, el amor que nunca había podido ocultar por completo. Dean, si hacemos esto, si vuelvo a casa, tienes que prometerme algo más. Lo que sea. No más mentiras. No tomarás más decisiones por mí sin hablar conmigo primero. ¿Somos socios o no somos nada? Dean asintió solemnemente. Socios, aceptó. Pero Sarah, yo también necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si te digo que algo es demasiado peligroso, si te pido que te quedes en un lugar seguro, tienes que confiar en mí. No puedo protegerte si me estás enfrentando en cada paso que doy. Sarah lo pensó. No era descabellado, dado su mundo, pero necesitaba mantener cierta autonomía. Confiaré en tu criterio sobre la seguridad, dijo finalmente. Pero puedo hacer preguntas y obtener respuestas sinceras. Trato hecho, dijo Dean, inclinándose para apoyar su frente contra la de ella. Dios, te he echado tanto de menos. Yo también te he echado de menos, susurró Sarah. Y por primera vez en 3 semanas sintió que podía volver a respirar. Pero mientras los labios de Dean se fundían con los de ella en un beso suave y desesperado, ninguno de los dos se percató de la figura que los observaba desde el pasillo fuera de la habitación de Sarah, ni de la llamada telefónica que se estaba realizando para informar de que se había vuelto a descubrir la debilidad de Dean Moretti. A la mañana siguiente, Dean estaba ayudando a Sarah a recoger sus cosas para salir del hospital cuando Emma irrumpió en la habitación, pálida y presa del pánico. Sarah, tenemos que hablar, dijo Emma, mirando nerviosamente a Dean. ¿A solas? Emma, ¿qué pasa? Preguntó Sarah inmediatamente, sintiendo el miedo de su hermana. Por favor, insistió Emma. Solo un minuto. Dean apretó la mandíbula, pero asintió. Estaré aquí fuera, le dijo a Sarah, dándole un beso en la sien. No te vayas a ninguna parte. Después de que Dean se marchara, Emma agarró las manos de Sarah. Sarah, no puedes volver con él. Emma, no, escúchame. Esta mañana bajé a por café y había un hombre haciendo preguntas sobre ti en la sala de enfermeras. Quería saber cuándo te darían el alta y a dónde ibas. A Sarah se le heló la sangre. ¿Qué tipo de hombre? Traje caro, mirada fría. Cuando vio que lo miraba, se marchó inmediatamente. Sarah, creo que alguien te ha estado vigilando aquí. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre. ¿Se lo has dicho a Dean? Te lo cuento a ti primero porque necesito que lo entiendas. Ahora esta es tu vida. Si vuelves con él, habrá gente observándote, amenazándote, utilizándote para hacerle daño. Sarah se dejó caer en la cama del hospital, con la mente a 1000 por hora. Emma, estoy embarazada. Emma abrió mucho los ojos. ¿Qué? Estoy esperando un hijo de Dean. No puedo desaparecer y criar a su hijo sola. Y no puedo seguir huyendo para siempre. Sarah y yo lo queremos, continuó Sarah. Lo quiero tanto que me duele. Y él me quiere a mí. Podemos resolver esto. Emma parecía querer discutir, pero antes de que pudiera hablar, Dean irrumpió en la habitación, con el rostro ensombrecido por la furia. Nos vamos ahora mismo, dijo con severidad, acercándose a Sarah. ¿Qué ha pasado? Preguntó Sarah. Mi equipo de seguridad acaba de llamar. Hay 3 coches en el aparcamiento del hospital que no deberían estar allí, y al menos 2 hombres han estado haciendo preguntas sobre ti en diferentes puestos de enfermería. Emma palideció aún más. Intenté decírselo. Lo has hecho bien, le dijo Dean a Emma con brusquedad. Pero ahora tenemos que irnos. Dean sacó su teléfono y hizo una llamada rápida. Trae el coche a la salida de emergencia de la planta baja. Ahora bajamos. Dean, me estás asustando, dijo Sarah. Bien, respondió Dean con severidad. Deberías estar asustada. Esto es de lo que intentaba protegerte. En cuestión de minutos, estaban recorriendo los pasillos del hospital.
Dean rodeaba a Sarah con el brazo de forma protectora, mientras dos hombres con trajes oscuros los flanqueaban. Sarah nunca había visto a esos hombres, pero se movían con la misma gracia peligrosa que Dean, y se dio cuenta de que se trataba de su equipo de seguridad, el que la había estado vigilando. ¿A dónde vamos?, preguntó Sarah cuando llegaron a la salida de emergencia. A un lugar seguro, respondió Dean. Emma, tú vienes con nosotros. No voy a ir a ningún sitio con vosotros, dijo Emma desafiante. Emma, por favor, suplicó Sarah. Si saben de mí, quizá también sepan de ti. Emma miró a Sarah y a Dean, y luego a los dos intimidantes hombres que los flanqueaban. Esto es una locura. Esta es mi vida, dijo Dean sin rodeos. Y ahora también es la vida de Sarah. Puedes venir con nosotros por voluntad propia, o mis hombres pueden llevarte, pero no te quedarás aquí sola. Un todoterreno negro se detuvo en la salida de emergencia, y Dean hizo entrar rápidamente a las dos mujeres. Mientras se alejaban del hospital, Sarah vio cómo Chicago desaparecía detrás de ellos y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Ahora, ¿a dónde vamos?, preguntó de nuevo. A mi avión, respondió Dean. Nos vamos a casa. ¿Y la familia Torino? Las amenazas. La expresión de Dean se endureció. Ya estoy harto de huir de ellos. Es hora de acabar con esto. Sarah sintió un escalofrío ante la fría determinación de su voz. ¿Qué significa eso? Significa que voy a asegurarme de que nunca más vuelvan a amenazaros a ti ni a nuestro bebé. La forma en que lo dijo hizo que Sarah se diera cuenta de que Dean no solo se refería a aumentar la seguridad o a esconderse. Se refería a algo mucho más definitivo, mucho más peligroso. Dean, dijo ella en voz baja, ¿qué piensas hacer? Dean la miró y, por un momento, ella vio al hombre del que se había enamorado. Gentil, protector, cariñoso. Luego su expresión se endureció de nuevo y ella vio su otra cara, la que había construido un imperio a base de miedo y respeto. Lo que sea necesario, dijo él simplemente. Durante el vuelo de regreso a Dallas, Dean hizo una serie de llamadas telefónicas mientras Sarah dormitaba inquieta contra su hombro. Ella podía oír fragmentos de sus conversaciones, menciones de reuniones, lugares y palabras que le helaban la sangre. Cuando se despertó, mientras aterrizaban, Dean miraba por la ventana, con la mandíbula apretada de una manera que le indicaba que había tomado una decisión. Dean, dijo ella en voz baja. Él la miró y su expresión se suavizó de inmediato. Oye, ¿cómo te sientes? Asustada, admitió ella. ¿Qué va a pasar ahora? Dean se quedó callado durante un largo momento. Voy a arreglar esto, Sarah. Me aseguraré de que tú y nuestro bebé estén a salvo, sin importar lo que cueste. ¿Y si te cuesta la vida?, preguntó Sarah, expresando su miedo más profundo. Dean le acarició suavemente la cara. No será así. Te prometo que no voy a ir a ninguna parte. Vamos a tener este bebé y vamos a ser una familia. ¿Cómo puedes prometer eso? Porque ahora tengo todo por lo que vivir, dijo Dean, dándole un suave beso en los labios. Te tengo a ti y tengo a nuestro hijo. No voy a permitir que nadie me quite eso. Pero cuando su avión aterrizó en Dallas, Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo más difícil acababa de empezar. Dean estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlos, pero ella estaba aterrorizada por lo que eso pudiera significar para el hombre que amaba. Esa noche, cuando llegaron a la mansión de Dean, fuertemente custodiada, Sarah se dio cuenta de que su antigua vida había terminado para siempre. La mujer que había sido abandonada en el aeropuerto 3 semanas antes ya no existía. En su lugar había alguien nuevo. La esposa de un jefe de la mafia, una futura madre y una mujer que estaba a punto de descubrir hasta qué punto el amor podía empujar a alguien a la oscuridad. El enfrentamiento llegó antes de lo que Sarah esperaba. 3 días después de regresar a Dallas, Dean convocó una reunión con la familia Torino. Sarah le rogó que no fuera, pero Dean se mantuvo firme. Esto terminará esta noche, le dijo, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo de su dormitorio. De una forma u otra, déjame ir contigo, dijo Sarah desesperada. Ni hablar. Dean se volvió hacia ella con expresión feroz. Tú te quedas aquí, donde estás a salvo. Dean, por favor, no hagas esto solo.
No estoy solo, dijo Dean, acercándose para acariciar su rostro con las manos. Lo hago por ti, por nuestro bebé. Lo hago para que podamos tener una vida de verdad juntos. Sarah lo miró a los ojos y vio la determinación, pero también el amor. Prométeme que volverás. Lo prometo, dijo Dean, besándola suavemente. Os quiero, Sarah. A las dos. Después de que Dean se marchara, Sarah se paseó por el dormitorio como un animal enjaulado, llevándose constantemente la mano al estómago. Emma intentó distraerla con conversación, pero Sarah no podía concentrarse en nada excepto en el reloj de la pared y en los terribles escenarios que se reproducían en su mente. A las 11 de la noche, sonó el teléfono de Sarah. El nombre de Dean apareció en la pantalla y ella respondió inmediatamente. Dean, ¿estás bien? Estoy bien. La voz de Dean era tranquila, pero Sarah notó algo diferente en ella. Alivio, tal vez, o satisfacción. Se acabó, Sarah. ¿Qué se acabó? ¿Qué pasó? La familia Torino ya no nos molestará más, dijo Dean. Estoy de camino a casa. Sarah quería hacer más preguntas, pero algo en el tono de Dean le dijo que no quería saber los detalles. ¿Estás herido? Ni un rasguño, le aseguró Dean. Llegaré en 20 minutos. Cuando Dean llegó a casa, Sarah lo estaba esperando en el vestíbulo. Estaba exactamente igual que cuando se había ido. Su traje seguía perfectamente planchado. Su cabello seguía impecable. Pero había algo diferente en sus ojos, una dureza que antes no estaba allí. ¿De verdad se ha acabado?, preguntó Sarah mientras Dean la abrazaba. Se ha acabado de verdad, confirmó Dean, abrazándola con fuerza. Nunca volverán a amenazarte. Sarah quería preguntarle cómo podía estar tan seguro, pero se dio cuenta de que le daba miedo la respuesta. En cambio, se centró en el alivio que la inundaba, en saber que ella y su bebé por fin estaban a salvo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora viviremos nuestras vidas, respondió Dean, apartándose para mirarla. Tenemos a nuestro bebé, criaremos a nuestra familia y seremos felices. Así de simple, confirmó Dean. Aunque Sarah percibió un destello en su expresión que sugería que no había sido tan sencillo. Durante las semanas siguientes, Sarah comenzó a comprender cómo sería su nueva vida. Seguía habiendo guardaespaldas, seguía habiendo medidas de seguridad, pero el miedo opresivo que se había cernido sobre ellos había desaparecido. Dean estaba más relajado, más abierto sobre sus negocios y más dedicado a ella que nunca. Insistió en acompañarla a todas las citas con el médico, sin soltar nunca su mano mientras escuchaban por primera vez los latidos del corazón de su bebé. Sarah observó su rostro durante la ecografía y vio la maravilla y el amor que había en él mientras miraba la diminuta forma en la pantalla. «Es nuestro bebé», susurró con voz llena de emoción. «Es nuestro bebé». Sarah asintió y le apretó la mano. Dean se dedicó a prepararse para la paternidad con la misma intensidad con la que se dedicaba a todo lo demás. Actualizó el sistema de seguridad de la mansión, contrató a un equipo para que hiciera la casa a prueba de bebés y pasó horas investigando cuáles eran los mejores pediatras de Dallas. «Sabes que el bebé no llegará hasta dentro de unos meses, ¿verdad?», bromeó Sarah una noche al encontrar a Dean montando una cuna en lo que sería la habitación del bebé. «Quiero que todo sea perfecto», dijo Dean, sin levantar la vista del manual de instrucciones. «Quiero que nuestro hijo lo tenga todo. Nuestro hijo tendrá todo lo que importa», dijo Sarah, colocándose detrás de él y rodeándole los hombros con los brazos. Amor, seguridad, familia. Dean se recostó contra ella, cubriendo sus manos con las suyas. «Nunca pensé que tendría esto», admitió en voz baja. «Una familia de verdad. Una vida normal». «Esto no es exactamente normal», señaló Sarah con una sonrisa. «Normal para nosotros», corrigió Dean, girándose entre sus brazos para mirarla. «Sarah, necesito que sepas algo. ¿Qué? Todo lo que hice, todo lo que tuve que hacer para mantenerte a salvo, lo volvería a hacer sin dudarlo. Haría cualquier cosa para protegerte a ti y a nuestro bebé». Sarah lo miró a los ojos y vio el amor que había en ellos, pero también la determinación que se escondía detrás. Se dio cuenta de que nunca sabría todos los detalles de lo que había sucedido aquella noche con la familia Torino.
Y tal vez fuera mejor así. Algunas cosas era mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecían. Lo sé, dijo simplemente, y te quiero por ello, incluso sabiendo de lo que soy capaz. Especialmente sabiendo de lo que tú eres capaz, respondió Sarah. Eres mi protectora, Dean. Eres nuestra protectora. Ya no le temo a tu oscuridad. Los ojos de Dean se suavizaron y la atrajo hacia él. Te amo tanto que a veces me aterroriza. Bien, dijo Sarah, repitiendo las palabras que él había dicho semanas antes. Deberías estar aterrorizado. Así es como sabes que es real. Cuando los labios de Dean se encontraron con los de ella, Sarah sintió que sus últimas barreras se derrumbaban. Ya no era la profesora ingenua que había sido abandonada en un aeropuerto. Era la esposa de Dean, su compañera y la madre de su hija. Estaba exactamente donde debía estar. Algún tiempo después, Sarah estaba en la guardería de su mansión de Dallas, meciendo suavemente a su hija de 3 meses, Sofía, mientras observaba a Dean intentar cambiarle el pañal con la misma intensidad concentrada que antes dedicaba a las reuniones de negocios. Dean, lo estás pensando demasiado. Sarah se rió mientras él medía cuidadosamente la ubicación exacta de las lengüetas del pañal. Quiero que quede perfecto, murmuró Dean, con el ceño fruncido por la concentración. Ella se merece lo perfecto. Sarah sonrió recordando sus palabras de hacía meses. Su hija tenía, sin duda, todo lo que importaba: amor, seguridad y una familia que haría cualquier cosa para protegerla. La transformación de Dean desde el nacimiento de Sofía había sido notable. El hombre que una vez había gobernado Dallas con miedo y respeto, ahora pasaba las tardes cantando canciones de cuna y leyendo cuentos antes de dormir a una bebé que aún no entendía las palabras. Ya está, dijo Dean triunfalmente, levantando a Sofía de la mesa cambiadora. Perfecto cambio de pañal, eres ridículo, dijo Sarah con cariño, pero su corazón se derritió al ver a Dean acunar a su hija contra su pecho, con una expresión de ternura y asombro. Tiene tus ojos, observó Dean, no por primera vez. Y tu terquedad, respondió Sarah. Anoche se negó a dormir durante 3 horas. Es perfecta, dijo Dean simplemente, dando un suave beso en la frente de Sofía. Mientras Sarah observaba a su marido con su hija, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. El dolor de haber sido abandonada en el aeropuerto parecía algo de otra vida, aunque sabía que nunca olvidaría la lección que le había enseñado, que el amor sin confianza era solo otra forma de soledad. Pero habían reconstruido esa confianza ladrillo a ladrillo, conversación a conversación. Dean había cumplido su promesa de incluirla en las decisiones, de ser honesto sobre su mundo, y Sarah había aprendido a confiar en su criterio sobre su seguridad, al tiempo que mantenía su propia voz en su relación. ¿En qué piensas?, preguntó Dean, al notar su expresión contemplativa. En todo, respondió Sarah. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo estuvimos a punto de perdernos el uno al otro? La expresión de Dean se volvió seria. Nunca me perdonaré por haberte alejado. Intentabas protegerme, dijo Sarah, acercándose para pararse a su lado. Tomaste la decisión equivocada, pero tu corazón estaba en el lugar correcto. Mi corazón te pertenece, dijo Dean, pasando a Sofía a un brazo para poder acercar a Sarah con el otro. A los dos, siempre. Mientras estaban juntos en la habitación de su hija, rodeados de la vida que habían construido juntos, Sarah supo que su historia de amor estaba lejos de terminar. Habría desafíos por delante. El mundo de Dean siempre estaría lleno de peligros, y criar a una niña en ese entorno requeriría una vigilancia constante. Pero afrontarían esos retos juntos, como compañeros, como iguales, como una familia. La mujer que había sido abandonada en un aeropuerto había encontrado su camino a casa, no a un lugar, sino a las personas que la amaban incondicionalmente. Y mientras Sofía gorjeaba contenta en los brazos de su padre, Sarah supo que, a veces, los destinos más hermosos no se encuentran siguiendo una ruta planificada, sino sobreviviendo a las turbulencias y encontrando el camino de vuelta al amor. Otro emotivo viaje llega a su fin aquí, en Mafia and Romance. Si la historia de Sarah y Dean sobre segundas oportunidades y amor incondicional te ha llegado al corazón,
Muéstranos tu apoyo pulsando el botón de suscripción y compartiendo desde donde nos ves en los comentarios. Vuestro apoyo es lo que hace que estas historias sigan llegando y estamos muy agradecidos a todos y cada uno de vosotros. Hasta nuestra próxima historia, seguid creyendo en